Buenas tardes, ingeniero Manuel Macías. Mi nombre es Antonio Arias, estudiante del primer módulo de CAI, y voy a hacer el manual de resumen del primer módulo. En las primeras clases vimos los elementos principales del computador y del sistema operativo, el cual consta de disco duro, placa madre, memoria RAM, procesador, capacitador y fuente de poder. En disco duro encontramos dos clases, el disco duro mecánico y el disco duro sólido. El disco duro mecánico es el más antiguo y es el que se utiliza una aguja y un disco para ir grabando mediante los movimientos, la información que nosotros hagamos en la computadora. El disco duro sólido es más fuerte, más durable, pero de mayor costo y es una placa SSD, perdón. La placa madre. La placa madre es donde nosotros vamos a instalar lo que es el procesador, capacitador, memoria RAM y entre otros componentes. En la placa madre también se incorporan los componentes más importantes de todo el CPU. La memoria RAM es la que nos va a ayudar a procesar de una mayor eficacia todos los gráficos o toda la información que nosotros deseemos. Y el procesador es el que ayuda, es como el cerebro de la computadora, es el cerebro, perdón, de la computadora, el cual va a poner cada punto donde debe. Y el capacitador es un regulador de voltaje para que cuando disminuye, aumente, o si aumenta, disminuye el voltaje dentro de la placa madre. Y la fuente de poder es por donde va a ingresar toda la energía que se va a necesitar para dar funcionamiento a todos los componentes que se encuentren dentro del CPU o dentro de la placa madre. Y de igual forma va a dar energía a que se transfiera hacia el mouse, el teclado, la pantalla, etc. Sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, el disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros. Los periféricos utilizan un driver o controlador y son desarrollados por los fabricantes de cada equipo. Encontramos diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, Mac OS en sus diferentes versiones. También los teléfonos y tablets poseen un sistema operativo. En sistemas operativos de pago son Windows y Mac OS. En cambio, Linux es un sistema gratuito y Android son sistemas de teléfonos o tablets. Manejo de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Un sistema de gestión de archivos es el software que proporciona a los usuarios aplicaciones de servicios para el uso, acceso y control de accesos tanto de archivos como a directorios, en el cual podemos eh, gestionar en el escritorio archivos, gestionar carpetas, podemos cambiarle de nombre, podemos copiar carpetas, moverlas de un lado a otro, de una ubicación a otra. Podemos también eh, guardar diferentes archivos, como sean en PDF, en texto, en imágenes, en GIF, en diferentes formas. Introducción a Word. Forma de texto. El formato de texto es el marcado que se aplica a un texto plano para añadir datos de estilo más allá de la semántica de los elementos, colores, estilos, tamaño y características especiales. El formato de texto nos ayuda para configurar de mejor manera lo que son informes, ensayos, eh, investigaciones, mediante las cuales, dependiendo de cada formato que nos dé nuestro docente, vamos a poder cambiarle, tanto sea de tipo de letra Arial, Times New Roman, Arial, etc. Y también vamos a poder poner los elementos más importantes con diferentes tipos de colores o diferentes tamaños, o ya sean en negrita, en cursiva o subrayado. Los párrafos. El párrafo es la unidad de formato de texto más importante de Word. Al párrafo se aplican funciones como alineación, interlineado, sangrado, espaciado, bordes, colocación, etc. Un párrafo es cualquier cantidad de texto. En los párrafos
se utiliza bastante, se aplica bastante descripciones o bastantes lineamientos en las normas APA, para las cuales nos sirve hacer informes, investigaciones y también en nuestra tesis. Página. Se pueden insertar páginas de diferentes formas. En este caso, vamos a ver cómo se hacen usando los saltos de sección y saltos de página. Ambos sirven para separar los capítulos de trabajo escrito. Por el salto de sección permite realizar cambios a la numeración. En lo que pudimos hablar en la clase fue Tab y Enter y se hacía una página un salto de página, perdón, o un salto de sección también. Manejo de viñetas y numeración. Las viñetas. Las viñetas son una especie de iconos que se colocan al principio de los párrafos que queremos justificarlos y destacarlos dentro del documento. Son realmente útiles cuando queremos mostrar un listado de ideas, pero que tienen un valor jerárquico inferior dentro del cómputo global. Con la tecla Shift podemos hacer espaciar o hacer que recorra las viñetas. Numeración. La numeración de las páginas es necesaria para muchos textos, en particular los impresos o publicados digitalmente. Los números de páginas también ayudan a los lectores a navegar en un PDF. Al insertar la numeración de páginas, tenemos una mejor colocación para que nuestros lectores tengan una mayor amplitud y mayor facilidad al leer los documentos. Manejo de tablas e imágenes. Una tabla está formada por celdas o casillas agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede insertar textos, números o gráficos. En los ejercicios que realizamos en clase pudimos insertar textos, imágenes en diferentes casillas, en lo cual podemos ir ordenando de una mejor manera y dar una mayor apreciación a nuestros lectores. Imágenes. Están formadas por puntos o píxeles que tienen cada uno un color y una posición, pero no están relacionados unos a otros. Estas imágenes admiten cambios de tamaños, pero en ocasiones si las reducimos y posteriormente intentamos ampliarlas de nuevo, pueden perder resolución. También podemos insertar imágenes desde nuestro dispositivo o también podemos insertar imágenes en línea mediante la aplicación, si no mal recuerdo, se llamaba Zoom, algo así, perdón. Configuración de páginas, secciones. Páginas. Para añadir números de páginas en un documento de Word, lo primero que tenemos que hacer es abrir el documento en la herramienta de Office y a continuación ir a la opción de menú Insertar. Al incluir el número de páginas, podemos ver cuántas páginas o podemos ir añadiendo a más páginas según nuestro lineamiento. Secciones. Las secciones permiten establecer opciones de formato y diseño de páginas específicamente, como numeración de líneas, columnas o encabezados y pie de página, para diferentes partes de un documento. Esto nos ayudará a seguir continuación con nuestro párrafo en otra sección de página o en otra página. Tablas de contenido e ilustraciones. Las tablas de contenido es lo último que debe realizarse e incluirse en el trabajo. Esto se hace después de hacer las portadas, agradecimientos, listas, textos, etc. Ya que en dicha tabla se mostrará el nombre de cada uno de los elementos incluidos y la página respectiva de su ubicación en el documento. Al insertar título 1, título 2, título 3, automáticamente se va archivando en la tabla de contenido y al finalizar nuestro documento, vamos a poder insertar de mejor manera sin solo yendo a tabla de contenido o a referencias y insertamos tabla de contenido. Una tabla de ilustración es la elaboración de un índice referente a las imágenes, esquemas, tablas u otros elementos situados dentro de un área referente a la investigación de un texto desarrollado en Microsoft Word. Revisión, referencias bibliográficas y notas al pie.
Es un texto escrito que tiene como propósito presentar una síntesis de la lectura realizada durante la fase de investigación documental, seguida de una conclusión o una discusión, a la cual podemos agregar una fuente, podemos insertar también notas al pie, que las notas al pie nos ayudarán a tener una mejor información de dónde obtuvimos o una información más detallada con una pequeña frase. Las notas al pie de páginas son aquellas que se hacen en un documento en la parte inferior de la hoja y tienen por función brindar información adicional o complementaria al texto, como estaba diciendo. Puede ser una aclaración sobre un término, una información histórica o un criterio de traducción, etc. Restricción y protección de documentos. Los artículos de revisión a menudo requieren un segundo par de ojos, pero a veces, en lugar de sugerir cambios para ser incorporados, los revisores realizan modificaciones directas en el documento sin consentimiento del autor. ¿En qué nos ayudará la restricción o protección de documentos en el caso de que nosotros trabajemos en un bufete jurídico o en una notaría y queramos que revisen nuestros documentos a ver cómo van, pero no queramos que ellos mismos los modifiquen? Ponemos restricción de documentos en el cual vamos a poder solamente ver nosotros y podemos ponerle contraseña y el cual ellos no van a poder acceder, y eso nos va a dar una autoría total de nuestro documento. Opciones de impresión y vistas. Las vistas preliminar o vista previa de un documento permite tener una idea de cómo quedará el documento una vez impreso. En esta vista se puede apreciar una o varias páginas del archivo. Tendrá una idea clara de la posición de cada elemento que compone el documento, así como en dónde inicia y en dónde termina cada página. Después de ver su documento en esta vista, podrá realizar los ajustes para que quede su documento tal como lo necesita al momento de imprimir. En vista preliminar podemos dar las opciones de ver las páginas o ver con qué calidad queremos imprimir nuestros documentos o del tamaño de nuestros documentos. Si queremos 10 hojas, 10 páginas en una sola hoja o 5 páginas en una sola hoja. Dependerá de nuestro gusto también. Presentación básica y manipulación de texto en PowerPoint. Las presentaciones de PowerPoint funcionan como presentaciones con diapositivas. Transmitir un mensaje o una historia se desglosa en diapositivas. Considere cada diapositiva como un lienzo en blanco para las imágenes y palabras que ayudarán a explicar la historia. Las diapositivas son una mayor ayuda a los estudiantes o al público en general que quiera dar información mediante textos o mediante imágenes con poca visualización, pero que el expositor va a ayudar a dar una mejor idea o vaya a argumentar mucho mejor. Puede agregar texto a una diapositiva PowerPoint o un patrón de diapositivas insertando un cuadro de texto y escribiendo dentro de ese cuadro a continuación. Puede aplicar el formato a ese texto seleccionado el texto o todo el cuadro. También puede agregar texto a marcadores de posiciones y formas. En el insertar texto vamos a poder pegar párrafos, escribir de nuestra propia autoría, y vamos a poder modificar con cualquier tipo de texto, de tipo de letra, cualquier tamaño. Podemos poner negrita, cursiva, subrayado, lo que nosotros queramos o lo que nosotros esté delineado de nuestro planteamiento. Manejo de elementos de diapositivas. Los principales elementos que podemos incluir en una diapositiva son tablas. Lo más importante es que al definir tabla es establecer su número de filas y columnas. Podemos insertar gráficos que permiten una representación visual de datos numéricos en gráficos de barras, líneas, tartas, etc. Podemos también presentar los que son GIF, los que son movimientos o los que son películas o clips en las diapositivas. Diseños de diapositivas, presentación y control de transición.
Los diseños de diapositivas contienen cuadros de formato, posicionamiento y marcador de posición para todo el contenido que aparece en una diapositiva. Los diseños de diapositiva también contienen los colores, las fuentes, los efectos y el fondo denominado colectivamente el tema, una diapositiva. En Internet y gracias a Microsoft o Office, en PowerPoint ya vienen seleccionadas algunos tipos de textos. Y en Internet también podemos descargar otras plantillas para nuestro uso personal o nuestro uso cotidiano. Las transiciones de diapositivas es el efecto visual que se reproduce al pasar de una diapositiva a la siguiente. Durante una presentación, puede controlar la velocidad, agregar sonido y personalizar las propiedades de efecto de transición. Aquí voy a hacer un claro ejemplo de que yo puse una transición de avión. Al regresar o al adelantar nuestras diapositivas, va a hacer la transición. Eso ha sido todo durante lo que pudimos aprender y quiero aportar que también eh, pudimos observar o pudimos hacer, ver nuestra memoria RAM o nuestra identificación o información de la computadora, de cuántos bits es, hay de 32 y de 64 bits. Pudimos insertar GIF en el PowerPoint, también podemos guardar las diapositivas como video, etcétera. Eso es todo y muchas gracias.